Gracia para la humanidad. 25. El Cordero profetizado. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los judíos esperaban a un Mesías rey, y no a un Mesías salvador, quien iba a morir por sus pecados, y aunque su muerte ya había sido profetizada, llegó a ser un punto de controversia hasta el día en que realmente sucedió. Algunos escritores del Talmud decían que el Mesías iba a sufrir, y tales eruditos tenían razón. Y si hubieran estado en el tiempo de la muerte de Jesús, se hubieran sentido totalmente convencidos de que era el Mesías. Pero tristemente no fue así, y en lugar de ellos estuvieron presentes sus descendientes, quienes fueron los causantes del sufrimiento y la muerte del Mesías, porque ellos esperaban a un rey, no a un salvador. Lo que no entendían era que el Mesías debía morir sacrificado por sus pecados en primer lugar, para luego poder ser su rey. En esta lección volvemos al Antiguo Testamento para ver ciertas profecías que no estudiamos antes. Es mejor hacerlo ahora, después de haber visto los detalles de la crucifixión y resurrección de Cristo, para poder ver claramente estos eventos profetizados desde el Antiguo Testamento. Isaías 55 al 7. Según este pasaje, ¿qué le sucedió a la persona de la que está hablando? El pasaje dice que fue golpeado, le arrancaron la barba, se burlaron de él y lo escupieron. ¿Cuándo sucedió esto y a quién? Está escrito en el pasado, pero es una profecía. No había sucedido todavía, pero para Dios era como si ya hubiera pasado, pues Él conocía hasta el menor detalle de lo que iba a suceder, y esa descripción es más detallada de la que se encuentra en los 4 evangelios, pues habla de cómo le arrancaron la barba y le escupieron. Todo esto se escribió antes de que Jesús fuera crucificado y describe cómo los soldados y otras personas lo maltratarían. Mateo 27, 27 al 31, Marcos 14, 65, Marcos 15, 15, Lucas 22, 63 al 23, 11, Juan 18, 22, Juan 19, 1, 3. Desde la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní hasta el momento de su muerte, Él obedeció al Padre en beber la copa amarga y se entregó como un cordero manso a sus verdugos. Con estas profecías, Dios nos hace saber que Él sabía lo que le iba a pasar a su Hijo, y aún así no tuvo reparo en enviarlo para que muriera por nosotros. Tal es su gran amor para con nosotros. Isaías 53, 1 al 12. Esta profecía está en tiempo pasado. Una vez leído el pasaje, será observado con más minucia para poder detectar si realmente nos está hablando de Jesús. Versículo 3. El versículo 3 describe a un hombre rechazado, maltratado y despreciado por los judíos. ¿Conoció Jesús dolores y tristezas así? Jesús nunca andaba cabizbajo ni triste, y aunque a veces hacía uso de su buen humor, tampoco era ningún comediante. Sus interpelaciones graciosas siempre tenían un propósito, y no era precisamente para hacer reír a la gente a carcajadas. En una ocasión bien conocida, Jesús lloró, Juan 11:35, dándonos evidencias de un verdadero hombre lleno de sentimientos y emociones. Había venido a la tierra para morir por los pecados de todos los hombres, y por esta razón no había lugar para tanta diversión y risa. Sufrió el rechazo de los líderes de su pueblo durante su ministerio, Juan 1:11. Tuvo mucha tristeza antes de su muerte, y en cuanto al dolor físico es suficiente con recordar todo lo que sufrió antes y durante la crucifixión, con toda la injusticia y maltrato, tanto de judíos como de romanos. Versículo 4. El versículo 4 habla de un hombre que llevó los dolores y enfermedades de los judíos. ¿Hizo esto Jesús? Y si lo hizo, ¿cómo lo logró? Realmente Jesús llevó en sí mismo todos nuestros dolores y enfermedades en la cruz, y no solamente las de los judíos. El hecho de que Él haya llevado nuestros dolores no significa que Cristo va a quitar toda tristeza de nuestras vidas acá, sino que tomó nuestro castigo,
que era muy doloroso. De la misma manera, el hecho de que Él haya llevado nuestras enfermedades no significa que va a quitar toda enfermedad de nuestras vidas, sino que trató con lo que causa la enfermedad y el dolor, el pecado. Entonces, Jesús no quitó nuestras enfermedades y dolores, sino que trató con la causa de ellos para traernos perdón, paz con Dios y vida eterna. Y de esta manera nos preparó para aquel día cuando ya no existirá más dolor, ni enfermedad, ni tristeza, ni muerte, para todos los que adquieren, por medio de la fe, la certeza de estar en paz con Dios. Por ahora, mientras tanto, podemos ser perdonados por nuestros pecados y tenerlos borrados del archivo que nos condena. Si Cristo hubiera tratado solamente con nuestros dolores y enfermedades, sin tratar con sus causas, entonces los pecados anteriores hubieran sido quitados y las enfermedades actuales hubieran sido sanadas, cosa que no pasa al creer, pero seguiríamos condenados y además luego volveríamos a sufrir el dolor y la enfermedad y moriríamos en nuestros nuevos pecados e iríamos al infierno eternamente. Entonces podemos concluir que no es así. Cristo trató con la causa del dolor y la enfermedad, quitando toda condenación, haciendo posible que el creyente viva eternamente con Él, libre de dolor, tristeza y enfermedad en el cielo, una eternidad sin maldición. El versículo 4 también habla de cómo la gente pensaba que este hombre estaba siendo castigado por Dios a causa de su pecado. ¿Esta descripción se refiere a Jesús? La oposición acusó a Jesús de ser del diablo, Mateo 9:34, y lo vio como merecedor de la muerte por sus crímenes religiosos contra Dios y la ley. El gentío tuvo en general el mismo sentir, y dieron grandes voces en contra de Jesús, diciendo: «Crucifícalo». Ellos también sintieron que Jesús había hecho lo malo y que merecía morir. Solamente sus seguidores y unos pocos soldados romanos concluyeron que él era el Hijo de Dios y no merecía morir en la cruz. Versículo 5. El versículo 5 dice que este hombre realmente no estaba siendo castigado por Dios a causa de su pecado, sino que más bien estaba siendo molido por los pecados de otros, recibiendo en sí mismo nuestro castigo para proveernos paz y sanidad. ¿Suena esto como lo que Dios hizo para nosotros en la cruz? Romanos 5, 6 al 11. Versículo 6. El versículo 6 dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Puso Dios nuestro pecado sobre Jesús? Primera de Pedro 2, 24. Gálatas 4, 4 al 5. Versículo 7. El versículo 7 habla acerca de cómo trataron a este hombre y cómo él respondió a sus verdugos. Lo compara con un cordero en dos situaciones, una difícil, ser trasquilado, y una mortal, ser asesinado. Dice que ese hombre era como un cordero cuando es llevado a los trasquiladores o cuando es llevado al matadero. No abre su boca para defenderse. ¿Suena esto a la forma como Jesús se portó ante sus acusadores? Primera de Pedro 2, 21 al 23. Versículo 8. El versículo 8 hace la pregunta sobre su generación o los descendientes de este hombre, preguntando: ¿quién la contará? Esto nos hace pensar que el hombre no tenía descendientes. ¿Jesús tuvo hijos? Jesús nunca se casó, ni tampoco tuvo hijos. Versículo 9. El versículo 9 habla de la muerte y del entierro de este hombre. Dice: se le asignó un sepulcro con los malvados. ¿Le fue asignado a Jesús un sepulcro con los malvados? Sí, cuando estaban decidiendo qué hacer con los cuerpos de los dos ladrones que fueron crucificados con él. También dice: mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué tuvieron que ver los ricos con la muerte y el entierro de Jesús? José de Arimatea era un hombre rico,
Mateo 27, 57. Así que el cuerpo de Jesús fue puesto en un sepulcro que solamente un hombre rico podía conseguir en un jardín donde otros ricos estaban también sepultados. Este versículo también muestra que él no merecía tal muerte porque en realidad no había hecho nada malo. ¿Se parece esta descripción en algo a Jesús? Segunda de Corintios 5:21. Versículo 10. El versículo 10 nos muestra que Dios quiso quebrantarlo y que lo dejó sufrir, y que este hombre cumplió con la expiación por el pecado con su propia vida. ¿Le pasó esto a Jesús? Efesios 5:2. Este versículo dice que Jesús se entregó a sí mismo como sacrificio. Sin embargo, el siguiente que vamos a mirar muestra que Dios, el Padre, lo ofreció como sacrificio por nosotros. Hebreos 2, 9 al 10. En versículo 10 también dice que el hombre verá linaje. Un momento. Si este hombre está muerto y enterrado y nunca tuvo hijos, ¿cómo podrá ver su linaje? Un hombre común y corriente, muerto y sin hijos, nunca podrá ver a sus descendientes, porque nunca tendrá ni uno. Jesús, en cambio, a pesar de que nunca tuvo hijos físicos, sí tiene bastantes hijos espirituales. Son los que nacen por creer lo que Él hizo en la cruz. Y, por tanto, Jesús verá a todos sus descendientes espirituales juntos un día en el cielo. Véase también Salmo 22, 22, Isaías 8, 18 y su cumplimiento en Hebreos 2, 12 al 13. Versículo 11 y 12. Los versículos 11 y 12 hablan de la forma en que Dios va a bendecir a este hombre y a engrandecerlo por haber sufrido y muerto por los pecadores. ¿Se le parece en algo a Jesús? Filipenses 2, 9. Primera de Corintios 15, 24 al 27. El Salmo 22. Salmo 22, 1. De pronto les suena familiar. Jesús citó este versículo en la cruz. Mateo 27, 46. Salmo 22 del 6 al 8. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Jesús estaba en la cruz y la multitud lo desafió a bajarse de ella y salvarse. Mateo 27, 39 al 43. Salmo 22, 12 al 13. ¿Quiénes fueron los toros? Los toros fueron las personas de la oposición que condenaron a Jesús en el Sanedrín y lograron que los romanos lo crucificaran. Salmo 22, 14 al 15. ¿Cuándo pasó esto? Curiosamente, esta descripción de su sufrimiento en la cruz es más detallada de la que se encuentra en los 4 evangelios. Esta profecía nos hace mirar dentro del corazón de Jesús mientras está en la cruz. Sus huesos se habían salido de las coyunturas. Su corazón era como cera derritiéndose. ¿Recuerda cuando dijo que tenía sed? Aquí dice que estaba tan seco como un tiesto. Estaba tocando la puerta de la muerte, llamada por él el polvo de la muerte. Salmo 22, 16. ¿Quiénes fueron los perros? Probablemente los perros y los toros fueron el mismo grupo, la oposición. También los llamaba una cuadrilla de malignos. Sin embargo, perros podrían referirse al grupo de opositores que pertenecían al pueblo gentil, es decir, a los romanos. ¿Cuándo traspasaron las manos y los pies de Jesús? Traspasaron sus manos y pies cuando lo clavaron en la cruz. Salmo 22, 17. ¿En qué momento pudo Jesús ver todos sus huesos? En la cruz Jesús pudo mirar hacia abajo y ver sus costillas mientras luchaba para respirar. Pudo ver también sus huesos salidos de las coyunturas. Eso pudo pasar en el momento en que metieron la cruz en el hueco en la tierra al pararla. Salmo 22, 18. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto sucedió cuando los soldados romanos echaron suertes a fin de decidir quién se podía quedar con la ropa de Jesús.
Marcos 15, 24. Salmo 16, 10 y Hechos 2, 27 al 32. Aún su resurrección fue profetizada. ¿Quién? ¿Pudo alguien más haber cumplido estas profecías que hemos estudiado hoy? ¿Puede usted pensar en alguien? Es claro que solo lo que le pasó a Jesucristo cabe dentro de todas estas características. En el próximo estudio estaremos en el Antiguo Testamento de nuevo para repasar algunas historias que vimos antes, para entender cómo éstas hablan simbólicamente del sacrificio de Cristo por nosotros.